Parte 1. El día que anuncié mi embarazo frente a la familia de mi esposo, nadie sonrió. Nadie aplaudió. Nadie se levantó a abrazarme. Lo que vi fueron miradas tensas, mandíbulas apretadas y expresiones de incomodidad que no combinaban con la noticia. Recuerdo perfecto ese silencio pesado, como si en vez de decir que venía un bebé hubiera confesado un crimen. En ese momento pensé que era clasismo, simple y duro. Yo nunca fui suficiente para ellos. No tenía su apellido, no venía de su dinero, no hablaba como ellos, no me movía como ellos. Siempre me trataron con cortesía forzada, de esa que parece educación pero huele a rechazo. Así que asumí que la reacción venía de ahí. Me equivoqué. La verdad era mucho más turbia. Mi esposo siempre me dijo que su familia era exigente, pero unida. Que valoraban la imagen, el éxito, la estabilidad. Yo traté de encajar sin perderme. No fue fácil, pero tampoco imposible al inicio. Cuando empezamos a salir, él se presentaba como un hombre sólido, buen trabajo, ingresos altos, proyectos en marcha. Seguro de sí mismo. Con futuro claro. La realidad, lo supe después, era puro decorado. Al principio de la relación todo parecía normal. Salidas, viajes moderados, gastos cubiertos, planes. Pero poco a poco empecé a notar detalles raros. Cosas pequeñas que no gritaban, mentira, pero sí susurraban, algo no cuadra. Pagos que se movían de fecha. Tarjetas que fallaban. Transferencias que supuestamente estaban en proceso eterno. Cada vez que preguntaba, había explicación convincente. Problemas temporales. Movimientos de inversión. Retrasos de clientes. Yo quería creerle, y cuando quieres creer, tu mente ayuda demasiado. Terminamos viviendo juntos antes de lo planeado porque, según él, era más eficiente mientras cerraba un proyecto grande. Acepté. Yo tenía ingresos estables, buen control de mis gastos, nada extravagante. Pensé que era una etapa de transición para él. No un patrón permanente. Con el tiempo, sin hacerlo oficial, empecé a cubrir más cosas. Primero fue casual. Luego frecuente. Después normal. Servicios, comida, parte de la renta, luego casi todo. Él siempre tenía una razón elegante para no poder pagar en ese momento exacto. Siempre, por poco tiempo. Quiero que te preguntes algo mientras escuchas esto, ¿cuántas mentiras pequeñas se necesitan para construir una vida falsa completa? Porque no empiezan con un fraude gigante. Empiezan con detalles que decides no cuestionar demasiado. Su familia, mientras tanto, seguía tratándome con esa mezcla rara de distancia y evaluación constante. Comentarios sobre niveles, sobre estabilidad, sobre gente preparada. Yo sonreía, aguantaba, seguía. No por ellos, por él. Porque yo creía en nosotros. Cuando nos casamos, la boda fue más espectáculo que celebración. Mucha apariencia. Mucha foto. Mucho lujo, financiado en gran parte por mí, aunque nadie allá lo supo. Él dijo que luego ajustaríamos cuentas. Yo asentí. Ya sabes cómo funciona cuando alguien siempre promete regularizar después. Nunca regularizó nada. El tema de los hijos salió varias veces. Él decía que sí, que quería, que pronto, que cuando cerrara cierto ciclo económico. Siempre el dinero como condición previa. Yo no tenía prisa, pero sí claridad, no quería ser madre en una relación inestable. Y según él, la estabilidad estaba a punto. Hasta que un día el retraso fue real. La prueba fue clara. Y mi reacción fue una mezcla de miedo y felicidad brutal. No fue perfecto, pero fue verdadero. Sentí ese golpe de realidad que te cambia el eje. Yo iba a ser mamá.
Decidimos anunciarlo en una comida familiar grande. Él dijo que era lo correcto. Que así todos verían que éramos un proyecto sólido. No sabía que, en su cabeza, esa frase tenía otro significado. Di la noticia con nervios, pero con ilusión. Y lo que recibí de regreso no fue alegría. Fue alarma. Ahí debí entender que había algo que yo no sabía, y que todos los demás sí. Parte 2. Después de dar la noticia del embarazo, la mesa no explotó en felicitaciones como yo esperaba. No hubo brindis improvisado, ni abrazos cruzados, ni lágrimas de emoción. Lo que hubo fue intercambio de miradas entre ellos. De esas miradas rápidas que parecen pequeñas, pero dicen conversaciones completas. Yo lo noté. Cualquiera con atención lo habría notado. Intentaron recomponer el ambiente con frases correctas, sonrisas tensas y comentarios neutros. Pero la energía ya había cambiado. Era como si la temperatura emocional de la habitación hubiera bajado varios grados. Yo seguí sonriendo por inercia, pero por dentro empecé a sentir esa punzada de alerta que no suele equivocarse. Pensé que era rechazo hacia mí. No sería la primera vez. La familia de mi esposo nunca ocultó del todo que yo no era su candidata ideal. Para ellos, él debía casarse con alguien de su mismo nivel. Esa palabra la repetían mucho, nivel. Nivel social, nivel económico, nivel de apellido. Yo siempre fui la variable incómoda en su ecuación perfecta. De regreso a casa le pregunté qué había sido eso. Me dijo que eran así, fríos, que no demostraban emociones fácilmente. Que luego reaccionaban mejor. Me abrazó, me dijo que no pensara de más. Y otra vez elegí creerle, porque cuando estás embarazada y enamorada, quieres estabilidad, no sospechas. Pero los días siguientes se pusieron raros. Su madre, que normalmente mantenía contacto frecuente con él, empezó a llamarlo más seguido, pero ya no me incluía en nada. Antes preguntaba por los dos. Ahora solo preguntaba por cómo iban las cosas. Frase abierta, tono tenso. Yo estaba cerca cuando hablaba y podía sentir la presión atravesando el teléfono. También empezaron preguntas indirectas. Comentarios sueltos sobre gastos, seguros, planes, cuentas. No sobre el bebé, sobre dinero. Eso me pareció extraño. Cuando una familia recibe noticia de embarazo, suele hablar de nombres, cuartos, fechas. No de balances. Mi esposo se mostraba más irritable que de costumbre. Más a la defensiva. Cualquier pregunta sobre pagos o pendientes lo encendía rápido. Empecé a caminar con cuidado en esos temas. No quería discusiones en ese momento de mi vida. Estaba sensible, cansada, cambiando por dentro. Una noche, mientras él se bañaba, llegó un correo en su pantalla. No suelo revisar cosas ajenas, pero el asunto estaba visible y era imposible ignorarlo. Era de un banco. No un aviso normal, un aviso de atraso serio. No abrí nada. No necesitaba hacerlo. El encabezado decía suficiente. Sentí un hueco en el estómago. No era el primer indicio, pero sí el más directo. Cuando salió, le pregunté con calma. No acusando. Preguntando. Su reacción fue exagerada. Demasiado defensiva para una simple duda. Explicó rápido, largo, con detalles innecesarios. Eso también es señal. Cuando alguien dice la verdad, no necesita construir una muralla de palabras. Esa noche casi no dormí. Empecé a unir puntos que antes dejé sueltos por confianza. Pagos que siempre cubría yo. Promesas de transferencias que nunca veía. Excusas repetidas con fechas cambiadas. El proyecto grande que nunca cerraba. La estabilidad, a punto, eterna.
quiero preguntarte algo, y respóndelo honestamente. ¿Cuántas señales ignoras cuando amas a alguien y no quieres romper la imagen que tienes de él? Decidí revisar nuestras cuentas compartidas al día siguiente con más detalle. No por espionaje, por responsabilidad. Iba a tener un bebé. Ya no podía vivir en modo fe ciega. Lo que encontré no era un bache. Era un agujero. Y explicaba perfectamente por qué su familia no celebró mi embarazo. Porque ellos no pensaban que yo estaba trayendo un hijo a una familia estable. Pensaban que yo era el problema financiero de su hijo. Y todavía no sabía que esa mentira tenía mi nombre puesto oficialmente. Parte 3. Abrí los movimientos con la idea de encontrar desorden. Gastos altos. Mala administración. Tal vez deudas manejables. No estaba preparada para lo que vi realmente. No era caos, era ocultamiento sistemático. Cuentas en rojo por meses, créditos abiertos que yo no conocía, refinanciamientos repetidos, pagos mínimos constantes. No era un tropiezo. Era un estilo de vida sostenido con humo. Lo que más me golpeó no fue la cifra total, fue la antigüedad. Esto no empezó cuando nos mudamos juntos. No empezó con la boda. Venía de antes. Mucho antes. O sea que toda la imagen de hombre solvente con la que se presentó conmigo ya estaba sostenida sobre deuda. Me quedé mirando la pantalla mucho tiempo, tratando de cuadrar recuerdos con números. Viajes, restaurantes, regalos, la boda misma. Muchas de esas cosas no salieron de ingresos, salieron de crédito. Y otra parte, directamente de mi dinero, aunque yo no lo hubiera etiquetado así en su momento. Respiré hondo y seguí revisando. Encontré transferencias mías cubriendo servicios que él decía haber pagado. Encontré meses donde prácticamente todo el gasto de la casa salió de mi cuenta. No como acuerdo, como mientras tanto. Ese mientras tanto llevaba demasiado tiempo. No le reclamé ese mismo día. Quería entender todo primero. El embarazo me había cambiado la tolerancia al drama. Ya no reaccionaba rápido, analizaba. Cuando vas a ser madre, tu mente empieza a filtrar decisiones por impacto futuro, no por emoción presente. Pero el golpe real vino después. Un par de días más tarde, su hermana me escribió. No cercana, cordial distante. Me preguntó si yo estaba manejando mejor mis deudas, ahora que venía el bebé. Leí el mensaje 3 veces. Pensé que era error. Le respondí con cuidado, preguntando a qué se refería. La respuesta fue amable y reveladora. Me explicó que la familia estaba preocupada porque él había contado que yo llegué al matrimonio con muchas deudas, mala administración y problemas de pago. Que él estaba cargando la estabilidad económica mientras yo me recuperaba. Que por eso el embarazo les parecía riesgoso. Sentí el mundo inclinarse. No solo estaba endeudado, me había convertido en su coartada. De pronto la comida incómoda, las miradas, las preguntas financieras, la tensión, todo encajó. No me veían como la esposa insuficiente. Me veían como el pasivo peligroso. Y lo más fuerte, él sostuvo esa versión durante meses frente a todos. No fue una mentira improvisada. Fue narrativa construida. Esa noche lo observé distinto. No con odio, con claridad nueva. Cuando alguien miente sobre dinero, miente sobre identidad. Porque el dinero no es solo números, es responsabilidad, hábitos, verdad cotidiana. Quise darle oportunidad de decirlo por sí mismo. Le pregunté otra vez, más directo, cómo estaban realmente sus finanzas. Volvió a minimizar. Volvió a explicar de más. Volvió a pintar futuro cercano brillante. Y ahí entendí algo definitivo, no estaba atrapado en problemas, estaba cómodo mintiendo.
Si has estado con alguien así, sabes la sensación exacta, no es solo decepción. Es pérdida de suelo. Porque ya no sabes qué parte de la historia compartida fue real y cuál fue actuación. Empecé a recopilar información en silencio. Estados de cuenta. Fechas. Movimientos. No por venganza, por protección. Yo ya no era solo esposa. Era madre en proceso. Eso cambia completamente el nivel de tolerancia al engaño. Y mientras yo empezaba a ver la verdad completa, su familia seguía creyendo que la irresponsable financiera de la casa era yo. No tenía idea de que pronto me iban a decir algo a la cara que terminó de romper cualquier duda. Parte 4. La confirmación final no vino de un documento ni de una cuenta bancaria. Vino de una frase dicha con tono compasivo. Y a veces la compasión mal dirigida revela más que la acusación directa. Fue en otra reunión familiar. Más pequeña, más controlada. Yo estuve a punto de no ir porque me sentía cansada y algo revuelta por el embarazo, pero él insistió en que era importante mostrar normalidad. Ahora sé que no era normalidad, era control de imagen. Durante la tarde noté el mismo patrón, cordialidad tensa, sonrisas medidas, conversaciones que se detenían cuando yo me acercaba. No era imaginación mía. Era exclusión suave. De esa que no puede señalar sin parecer exagerada, pero se siente en la piel. En un momento quedé sola con su madre en la cocina. Me habló con una dulzura que nunca había usado conmigo. Eso ya era raro. Me dijo que esperaba que yo pudiera ordenar mis finanzas pronto por el bien del bebé. Lo dijo como consejo cariñoso. Como quien quiere ayudar sin juzgar. No respondí de inmediato. Porque cuando una mentira grande se confirma, el cerebro necesita segundos extra para acomodar el impacto. Le pregunté con calma de dónde venía esa preocupación. Me explicó que su hijo llevaba mucho tiempo cubriendo mis deudas, mis atrasos, mis desórdenes. Que lo admiraba por su paciencia. Ahí terminó cualquier duda posible. No solo había mentido. Había construido un personaje heroico usando mi reputación como sacrificio. Sentí calor en la cara, pero mantuve la voz estable. No la confronté. No era el lugar ni el momento. Solo asentí, agradecí la preocupación y cambié el tema. Pero por dentro algo se cerró con sonido seco. Esa noche, de regreso en casa, no discutí. No grité. No lloré. Hice algo mucho más definitivo, dejé de explicarle a él. Empecé a verificarlo todo por mi cuenta. Revisé historial completo de servicios, contratos, fechas de pago. Pedí reportes formales. Organicé cronologías. Cuando pones la verdad en orden de tiempo, las mentiras pierden maquillaje rápido. Y el resultado fue contundente. Yo no solo no estaba endeudada, yo había sido el colchón invisible de su caída. Pagos que yo cubrí mientras él decía que los pagaba. Créditos que yo nunca autoricé pero que beneficiaron gastos compartidos. Movimientos que él presentaba como aportes cuando en realidad eran refinanciamientos. Quiero que te preguntes algo, ¿qué pesa más, que alguien tenga deudas, o que mienta sobre quién las tiene? Porque los problemas financieros se resuelven. El engaño de identidad no se arregla con dinero. Empecé a entender también la reacción del anuncio de embarazo desde otro ángulo. Para su familia, yo no era la esposa que traía un hijo, era la carga económica, que ahora traía otra responsabilidad. En su cabeza, su hijo estaba atrapado sosteniendo a una mujer inestable y ahora además un bebé. La narrativa estaba completamente invertida. No dormí esa noche. No por ansiedad, por decisión. Estaba redibujando mi mapa interno. Cuando la confianza se rompe en ese nivel, no hay discusión que la repare. Solo evidencia.
decidí no enfrentarlo todavía. Quería tener todo documentado primero. Porque hay algo que aprendí tarde pero firme: cuando un mentiroso crónico es confrontado sin pruebas, mejora la mentira. Cuando es confrontado con pruebas, pierde el control. Y yo ya no estaba jugando a tener razón. Estaba preparándome para salir intacta. No sabía que la siguiente pieza que iba a descubrir hacía todo todavía peor. Porque no solo mintió sobre el dinero. Mintió sobre su trabajo. Parte 5. Hasta ese momento yo creía que el problema era deuda y mentira. Grave, sí, pero acotado. Pensaba que estaba casada con un hombre financieramente irresponsable que protegía su imagen con historias falsas. No sabía que la base completa de su identidad laboral también era ficción sostenida. La sospecha empezó por algo mínimo: horarios. Demasiado flexibles. Demasiadas reuniones movibles. Demasiados días trabajando desde casa sin llamadas reales, sin presión, sin urgencias. Cuando alguien tiene un puesto alto, el trabajo se le nota en el ritmo, no en el discurso. Un martes por la mañana salió a oficina, como siempre. Algo en mí ya estaba en modo verificación, no en modo confianza. No lo seguí, no era necesario. Revisé algo más simple: su correo laboral que una vez él mismo configuró en la computadora compartida para imprimir unos archivos. Seguía ahí. No tuve que abrir nada sensible. Bastó ver la fecha del último correo recibido, meses atrás. Eso no encaja con alguien activo en puesto ejecutivo. Busqué el nombre de la empresa en registros públicos de empleados visibles y directorios internos que suelen aparecer en búsquedas abiertas. No figuraba. Revisé noticias, movimientos, equipos. Nada. Como si hubiera desaparecido de la estructura. Esperé a que volviera ese día. Observé. No interrogatorio, observación. Cuando alguien sostiene una mentira larga, habla de su trabajo en automático. Pero él empezó a hablar en generalidades. 0 detalles concretos. 0 nombres. 0 problemas reales de oficina. Todo sonaba como folleto, no como experiencia. 2 días después confirmé lo que ya era casi obvio: había perdido ese empleo mucho antes de que nos casáramos. No era reciente. No era temporal. Era parte de la misma narrativa falsa que sostuvo conmigo y con su familia. Respiré lento cuando lo supe. No lloré. No grité. Hay un punto donde el dolor pasa a claridad fría. Yo ya estaba ahí. Ahora entiende esto: mientras él decía que me sostenía económicamente, llevaba meses sin trabajo. Mientras su familia creía que yo era la endeudada, yo estaba pagando la casa. Mientras hablaba de proyectos grandes, no tenía ingresos estables. La mentira no era un parche. Era arquitectura completa. Si estás escuchando esto, dime algo en tu mente: ¿hasta dónde considerarías esto traición? Porque no es solo infidelidad financiera, es manipulación de reputación. Te cambian el personaje sin avisarte. Empecé a cambiar mi conducta sin anunciarlo. Separé gastos. Dejé de cubrir extras. Organicé mis cuentas individuales. Guardé respaldos. No era castigo, era contención de daños. Cuando el barco tiene agujero, primero sellas tu lado. Notó el cambio. Se puso inquieto. Más cariñoso de golpe. Más atento. Más presente. Ese patrón es clásico: cuando el control se siente amenazado, aumenta la amabilidad estratégica. Una noche intentó hablar de planes para el bebé, con entusiasmo exagerado. Proyecciones grandes. Compras futuras. Cambios de casa. Lo escuché sin discutir. Ya no reaccionaba, registraba.
porque yo ya sabía algo que él no sabía que yo sabía. Y cuando dos personas conversan desde realidades distintas, la tensión invisible se vuelve insoportable. Decidí fijar un punto de quiebre. No una pelea, una revelación controlada. Pero antes de hacerlo, ocurrió algo que adelantó todo. Su familia me llamó. Querían hablar, seriamente, sobre el futuro financiero del bebé, sin saber que yo tenía todas las cifras reales en la mano. Parte 6. La invitación llegó con tono formal. No hostil, preocupado. Querían verme a solas, sin él. Dijeron que era para hablar, con madurez, sobre la llegada del bebé y la situación económica. Esa frase ya me decía todo, la mentira estaba completamente instalada como verdad dentro de esa familia. Acepté ir. No por sumisión, por oportunidad. Cuando sabes la verdad completa, una conversación deja de ser amenaza y se vuelve escenario. Nos reunimos en la casa de sus padres. Ambiente correcto, café servido, modales impecables. Pero la tensión era tan visible que casi se podía tocar. No estaban ahí para conocer mi plan de maternidad. Estaban ahí para evaluar el riesgo que creían que yo representaba. Empezaron con rodeos. Que la vida cambia con un hijo. Que la estabilidad es clave. Que los errores financieros persiguen. Que su hijo había sido muy paciente conmigo. Todo envuelto en cortesía. Todo basado en información falsa. Los dejé hablar. Quiero que entiendas algo, cuando alguien habla desde una mentira que tú puedes desmontar con pruebas, no necesitas interrumpir. Necesitas que terminen. Porque mientras más desarrollan la historia equivocada, más fuerte es el impacto de la verdad. En un punto preguntaron, con delicadeza ensayada, si yo pensaba buscar asesoría para ordenar mis deudas. Esa fue la frase exacta que marcó el momento. No respondí con defensa emocional. Respondí con datos. Saqué mi carpeta. Estados de cuenta. Historial de pagos. Reportes de crédito. Cronologías de transferencias. Todo claro. Todo verificable. No levanté la voz. No acusé. Solo mostré. El cambio en sus caras fue inmediato. No confusión, desorientación. Como cuando alguien pierde el mapa mental de golpe. Revisaron hojas, fechas, cifras. Volvieron a mirar. Compararon. El silencio ahora era de recálculo, no de juicio. Luego mostré la segunda parte, los atrasos de él. Las refinanciaciones. La pérdida de empleo. Los meses sin ingresos. No con intención de humillar, con intención de corregir la realidad. Nadie habló durante un buen rato. Si alguna vez has presenciado el instante exacto en que una narrativa familiar se rompe, sabes cómo se siente, no hay gritos al principio. Hay vacío. Su madre fue la primera en reaccionar. No con disculpa, con incredulidad. Dijo que debía haber error. Que su hijo no mentiría así. No discutí. Deslicé otra hoja, fechas de baja laboral verificadas. Reportes bancarios. Correspondencia. La negación empezó a perder fuerza. No celebré. No acusé. No ataqué. Solo dije algo simple, yo no vine a pelear. Vine porque hablaron de mi responsabilidad financiera, y esta es la realidad. Voy a hacer aquí una pausa para ti que estás escuchando, si estuvieras en esa mesa, con la reputación restaurada frente a quienes te juzgaron, ¿te sentirías satisfecha, o más traicionada todavía? Porque yo no sentí victoria. Sentí cierre. Ellos entendieron algo más en ese momento, el embarazo no era un riesgo por mí. Era un riesgo por él. Me preguntaron por qué no había dicho nada antes.
Respondí la verdad, porque yo misma estaba descubriéndolo por capas. Las mentiras largas no se revelan de una vez, se descascaran. Salí de esa casa sabiendo que la siguiente conversación no sería con ellos. Sería con mi esposo. Y ya no iba a ser una charla. Iba a ser el final. Parte 7. Volví a casa con una calma extraña. No era tranquilidad, era decisión asentada. Cuando ya no tienes dudas, el miedo pierde fuerza. No sabía cómo iba a reaccionar él, pero sí sabía que la etapa de explicaciones había terminado. Estaba sentado en la sala cuando llegué, mirando el teléfono, con esa postura relajada que ahora me parecía actuación. Antes veía seguridad. Ahora veía evasión entrenada. Me preguntó cómo me había ido. Le respondí que bien. No era mentira, había ido exactamente como necesitaba que fuera. No inicié el tema de inmediato. Dejé pasar un rato. Preparé algo de comer. Me moví con normalidad. A veces el contraste entre ambiente cotidiano y verdad inminente hace que el impacto sea más fuerte. No por crueldad, por claridad. Cuando me senté frente a él, puse la carpeta sobre la mesa. No la abrí. No hacía falta todavía. Solo verla ya cambió su expresión. La gente que vive escondiendo cosas reconoce los formatos que pueden derrumbarla. Intentó bromear. No seguí el tono. Le dije que había hablado con su familia. Que ya sabían la situación financiera real. Toda. El silencio que siguió no fue sorpresa, fue cálculo. Lo vi procesar opciones de respuesta. Negar, minimizar, desviar, culpar. Es increíble cómo se nota cuando alguien busca salida, no verdad. Intentó empezar con explicaciones rápidas, pero levanté la mano suavemente. No para callarlo, para marcar turno. Le dije que no necesitaba más versiones. Que ya tenía documentos. Fechas. Confirmaciones. Que no estaba ahí para debatir hechos. Algo cambió en su cara en ese momento. No fue culpa. Fue pérdida de control. Empezó a decir que lo hizo para proteger su imagen ante su familia. Que ellos no aceptarían su fracaso laboral. Que necesitaba tiempo para arreglar todo. Que pensó que luego me lo diría. El clásico, iba a decirte. Esa frase siempre llega tarde. No discutí la intención. Porque la intención no borra la acción. Le dije algo que llevaba días formándose en mi cabeza, no me mentiste sobre dinero, me mentiste sobre quién eres cuando las cosas se caen. Quiero preguntarte algo a ti que escuchas, ¿qué rompe más una relación, la dificultad o el personaje falso durante la dificultad? Intentó cambiar el foco hacia el bebé. Dijo que ahora debíamos unirnos más que nunca. Que no era momento de separaciones. Que podíamos reconstruir. Esa palabra, reconstruir. Pero no se reconstruye sobre cimientos que nunca existieron. Le expliqué mi decisión sin gritos y sin dramatismo. Me iba a ir. No en ese instante, pero sí pronto. Ya tenía mis finanzas separadas. Ya tenía lugar temporal donde quedarme. Ya tenía respaldo. No era amenaza, era plan. Ahí sí apareció la emoción real. No tristeza, miedo. Porque la mentira funciona mientras tiene audiencia. Cuando pierde testigos, pierde poder. No le prohibí ver a su hijo cuando naciera. No hablé de castigos. Hablé de responsabilidad. Le dije que ser padre no depende de seguir siendo mi esposo. Pero sí depende de decir la verdad y sostenerla. Esa noche dormimos en la misma casa, pero ya no en la misma realidad. Y aunque pensé que lo peor ya estaba expuesto, todavía faltaba la parte donde él intentó salvar su imagen destruyendo la mía una vez más.
Parte 8. Pensé que después de descubrirse todo, al menos habría un mínimo de honestidad tardía. Me equivoqué. Cuando alguien ha sostenido su vida entera sobre apariencia, no abandona la estrategia, la ajusta. Los días siguientes fueron tensos, pero en silencio. Yo ya estaba moviendo mis cosas poco a poco. No en secreto, sin espectáculo. Documentos primero, luego objetos personales, luego ropa. Él notaba el proceso, pero fingía que era temporal. Como si negar la realidad pudiera frenarla. Su actitud cambió de nuevo. Pasó del miedo a la narrativa de víctima. Empezó a actuar como si yo estuviera reaccionando de forma exagerada. Como si descubrir mentiras financieras, laborales y de reputación fuera un detalle menor comparado con romper la familia. Una tarde recibí mensajes extraños de 2 personas de su círculo cercano. Tono cordial, pero con frases muy parecidas entre sí. Preguntas sobre si yo estaba emocionalmente estable con el embarazo. Comentarios sobre decisiones impulsivas. Me sonó demasiado coordinado para ser casual. No respondí de inmediato. Esperé. Y la confirmación llegó sola. Un conocido en común, que nunca se involucraba en nada, me escribió aparte. Me dijo que él estaba contando que yo estaba inestable, hormonal, confundida con las cuentas, que había malinterpretado documentos y que estaba armando un drama innecesario. No me atacaba directo, me descalificaba por contexto. Esa jugada es peligrosa y muy usada, no discutes los hechos, cuestionas la mente de quien los presenta. Sentí algo que no había sentido antes en todo el proceso, enojo limpio. No explosivo, afilado. Porque ya no era solo mentira defensiva. Era intento de desacreditarme preventivamente. Respiré y volví a mi método, evidencia, no emoción. Reuní todo en formato claro y ordenado. No solo para mí, para terceros verificables. Estados de cuenta certificados. Reportes oficiales. Confirmaciones laborales. Cronología de pagos del hogar saliendo de mis ingresos. Todo fechado. Todo trazable. Y tomé una decisión que cambió el tablero completo. Redacté un correo. No agresivo. No acusatorio. Clínicamente claro, pero en lenguaje cotidiano. Lo envié a los mismos familiares y personas a quienes él había contado su versión durante meses. No con insultos, con documentos adjuntos. No con opinión, con datos. Expliqué que no buscaba pelea ni humillación. Solo corrección de información falsa que afectaba mi reputación y la de mi hijo por nacer. Expliqué que yo no tenía deudas, que yo sostenía la casa, que él no tenía empleo activo cuando decía sostenerme. Todo verificable en los adjuntos. Quiero preguntarte algo aquí, si alguien te difama para proteger su imagen, ¿respondes en privado, o limpias tu nombre en el mismo escenario donde fue manchado? No todos respondieron. Pero los que sí lo hicieron distinto a antes. El tono cambió. Las suposiciones desaparecieron. Las preguntas se volvieron respetuosas. La narrativa se estaba corrigiendo, no por discusión, por peso de prueba. Cuando él se enteró del correo, entendió que el control de la historia ya no estaba en sus manos. No gritó. No reclamó fuerte. Hizo algo más revelador, pidió que lo retirara. No que corrigiera algo, que lo retirara. Porque la verdad documentada no se debate, solo se intenta esconder. Y ahí confirmé que la separación no solo era correcta. Era urgente. Lo que no sabía todavía era que el siguiente paso no sería solo personal. Sería legal. Parte 9. Después del correo, el ambiente cambió por completo. Ya no había rumores suaves ni consejos condescendientes. Ahora había silencio respetuoso de un lado,
y presión desesperada del otro. Él perdió algo que había protegido más que su matrimonio, su imagen. Intentó convencerme de que habíamos cruzado una línea innecesaria. Que los temas de pareja no se exponen. Que lo humillé. Esa palabra la repitió varias veces. Humillación. No mencionó las mentiras. No mencionó la difamación. Solo el efecto público de la verdad. Eso me terminó de confirmar algo: nunca estuvo arrepentido por mentir, solo por ser descubierto. Yo ya no discutía. Cuando alguien insiste en cambiar la narrativa, el silencio firme es más fuerte que cualquier argumento. Me limité a decir que mi reputación no es material desechable para proteger la suya. Y que mi hijo no iba a nacer con una historia falsa pegada a su origen. Formalicé la separación de vivienda esa misma semana. Me mudé a un lugar más pequeño, más simple, pero completamente mío. Dormí mejor la primera noche ahí que en meses. No por comodidad, por coherencia. Cuando tu entorno coincide con la verdad, el cuerpo descansa distinto. Inicié el proceso legal correspondiente sin drama público. Ordenado. Documentado. Directo. No como castigo, como estructura. La maternidad no es compatible con caos prolongado. Necesitaba reglas claras antes del nacimiento. Su reacción fue irregular. Algunos días cooperativo. Otros días evasivo. Otros días víctima. El patrón típico de quien intenta negociar consecuencias sin aceptar causas. Intentó proponer acuerdos informales. Ayudas variables. Promesas de pago futuro cuando se estabilizara. Pero ya había aprendido suficiente: las promesas sin historial verificable son solo sonido agradable. Así que todo quedó por vía formal. Voy a dejarte aquí una pregunta directa: ¿aceptarías tranquilidad basada en promesas, o incomodidad basada en garantías reales? El proceso no fue corto, pero fue sólido. Los documentos financieros tuvieron peso. Los registros de gasto del hogar tuvieron peso. La diferencia de aportación real tuvo peso. La evidencia de tergiversación también. Su familia, ya con la verdad clara, dejó de intervenir a su favor. No se volvieron mis aliados, pero sí dejaron de ser su escudo. Y eso cambió completamente su posición. Cuando llegó la resolución, fue clara: responsabilidad económica definida, participación obligatoria, pagos establecidos y retroactivos en parte. Nada exagerado, nada simbólico. Justo y ejecutable. No celebré con euforia. Celebré con silencio. A veces la justicia no provoca gritos, provoca respiración profunda. Él intentó un último acercamiento emocional después de eso. No para reconciliar, para suavizar su imagen final. Le respondí con educación y distancia. Ser padre de mi hijo era su derecho y su deber. Ser mi pareja ya no. Pensé que ahí terminaba todo. Pero faltaba el momento más importante de toda la historia. El día que entendí que no perdí un matrimonio. Evité criar a mi hijo dentro de una mentira. Parte 10. El nacimiento fue tranquilo. Mucho más de lo que cualquiera habría esperado viendo todo lo que pasó antes. No hubo escenas dramáticas, ni reconciliaciones de último minuto, ni promesas renovadas en una sala blanca. Solo yo, mi hijo, y una sensación de cierre que no se parecía a la tristeza, se parecía a la verdad. Cuando lo tuve en brazos por primera vez entendí algo que nadie te explica antes: la claridad emocional llega de golpe. No gradual. Golpe. Como si todas las decisiones difíciles anteriores se ordenaran solas en retrospectiva. No sentí culpa por haberme ido. No sentí duda. Sentí alivio de haber cortado a tiempo. Durante semanas pensé mucho en cómo habría sido quedarme. Seguir sosteniendo la mentira.
Proteger la imagen falsa. Cubrir gastos ocultos. Defender versiones inventadas frente a terceros. Criar a mi hijo en medio de explicaciones torcidas. Y cada vez que imaginaba ese escenario, sentía el cuerpo pesado. La paz no siempre viene de conservar, a veces viene de interrumpir. Él cumplió con lo establecido. No por convicción, por obligación. Y aunque suene duro, entendí que para efectos prácticos eso también sirve. No necesito que me admire. Necesito que responda. La madurez no siempre es bonita, a veces es simplemente funcional. Su familia mantuvo distancia respetuosa. Nunca hubo disculpa formal. Tampoco la necesité. Cuando la verdad queda documentada, la validación externa pierde urgencia. Yo ya sabía quién era en esta historia. Eso bastaba. Volví a trabajar cuando fue posible. Organicé horarios imposibles. Dormí poco. Aprendí a hacer todo con una mano. Descubrí una resistencia que no sabía que tenía. La maternidad en solitario no es heroica, es logística con amor y cansancio. Pero es honesta. Y la honestidad cansa menos que la mentira sostenida. Algo curioso pasó con el tiempo, dejé de contar la historia con enojo. Empecé a contarla con estructura. Como aprendizaje, no como herida. Porque hay una diferencia enorme entre que te engañen y quedarte viviendo dentro del engaño. Yo salí. Eso cambia el final completo. Si llegaste hasta aquí, quiero dejarte algo para pensar. Cuando alguien protege su imagen usando tu reputación como escudo, no es error, es elección. Y las elecciones tienen consecuencias, aunque tarden. No odio al padre de mi hijo. Pero tampoco borro lo que hizo. Ambas cosas pueden coexistir. La paz no exige amnesia, exige límites. Hoy mi hijo crece en una casa pequeña, ordenada, transparente. No hay lujos exagerados. No hay historias infladas. Hay cuentas claras, rutinas reales y afectos sin teatro. Y cada vez que alguien me pregunta si no me duele, cómo terminó todo, respondo lo mismo. No terminó mal. Terminó verdadero. Y ahora quiero leerte a ti, en mi lugar, ¿habrías soportado más para mantener la familia unida, o habrías hecho el corte cuando la verdad salió? Te leo en comentarios.